Señorías, pasamos al segundo de las proposiciones de ley, que es una propuesta de toma en consideración de una proposición de ley que presenta el Grupo de Podemos Andalucía de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración andaluza. La proposición de ley cuenta con el criterio contrario del Consejo de Gobierno respecto a su toma en consideración y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.5 del reglamento de la Cámara, ruego a la señora secretaria primera que dé lectura al correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno. Señora secretaria primera. Señoría, tiene la palabra. Sí. Doña María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de la Presidencia y Administración Local, secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del día 29 de septiembre de 2015, ha aprobado acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración andaluza presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, que a continuación se transcribe. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración andaluza, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, sobre la base de los siguientes motivos. La iniciativa va precedida por una exposición de motivos centrada en las consideraciones sobre la situación de necesidad que la crisis ha provocado en muchas personas y familias. No podemos más que estar de acuerdo con aquellos postulados que se contienen en el preámbulo de la norma referidos a la obligación de los poderes públicos de atender a los colectivos más vulnerables, especialmente en momentos de crisis. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer por su título y justificación, la iniciativa se limita a afrontar aspectos procedimentales para la aplicación de medidas que ya tiene en marcha el Ejecutivo andaluz, como se reconoce expresamente en el anexo que incorpora la proposición. Además, entendemos que algunos de sus artículos no solo no coadyuvan al fin de agilizar esos procedimientos, sino que son contraproducentes, pues vienen a limitar o prohibir posibilidades que actualmente dispone la Administración precisamente para poder atender casuísticas que precisan de una respuesta ágil por su parte. Además, se pretende utilizar una norma con rango de ley cuando el contenido de la misma no se aprecia su necesidad, pues la regulación que se pretende puede ser abordada mediante decreto, incluso mediante orden o instrucción. En puridad, la proposición es, con forma de ley, una serie de actos administrativos que ya acuerda la Administración y que se encuentran regulados en las normas de distintos rangos que regulan estos procedimientos. Ello refleja que, por la vía de incorporar en una ley formal decisiones que, por concretas y aplicativas de otras disposiciones vigentes, no son sino actos administrativos elevados de rango en realidad, se está suplantando, de hecho, la función ejecutiva desde el Poder Legislativo. De acuerdo con lo previsto en nuestro Estatuto de Autonomía, la función ejecutiva corresponde al Gobierno y a la Administración. De hecho, la Administración competente tiene, por ejemplo, la facultad de otorgar carácter de urgencia a un procedimiento concreto, lo que constituye un acto administrativo previsto en la ley, pero también tiene la facultad de decidir que no sea conveniente hacerlo porque se perjudiquen en ese caso los derechos de los solicitantes si se hiciera. Es una función puramente ejecutiva de las leyes que forma parte de la responsabilidad de quien tiene que gobernar y administrar. La conversión de esos puros actos de ejecución en ley por su inclusión en una norma de este rango no solo conlleva una contraproducente elevación del rango, sino que produce, de hecho, una alteración de la distribución estatutaria de funciones entre el Parlamento y el Gobierno y abre una cuestionable vía de suplantación del Gobierno por el Legislativo. No se encuentra en la proposición legislativa que se somete a la consideración del Gobierno prácticamente ningún elemento que requiera regulación por ley y la mayoría de sus disposiciones son aplicación a casos concretos de
posibilidades legales que nuestro ordenamiento reconoce ahora a la Administración y que, de hecho, se vienen aplicando con normalidad cuando resultan aconsejables y viables. Si bien de la lectura del título y del anexo primero pudiera parecer que estamos ante una norma de carácter sectorial, el artículo 1.b deja meridianamente claro que estamos ante una norma de carácter generalista que pretende aplicar a procedimientos ya existentes condiciones especiales para su ejercicio, con lo que la norma denomina procedimiento de emergencia ciudadana. La lectura del articulado confirma tal carácter generalista. Así, el artículo 1.1 establece que la presente ley será de aplicación a la Administración de la Junta de Andalucía, así como a las entidades y organismos de ellas dependientes. Los artículos 5 y 6 pretenden regular, respectivamente, las modificaciones presupuestarias y el régimen de ordenación de pago. La disposición adicional primera hace referencia a las plantillas presupuestarias. Por tanto, no estamos ante una norma que pretenda arbitrar medidas de carácter social para atender a colectivos vulnerables, sino que la norma básicamente pretende establecer reglas concretas para los procedimientos administrativos aplicables a medidas ya existentes para atender a estos colectivos. La norma obvia totalmente el papel esencial que ha desempeñado y desempeña la Administración local en la implementación de planes de emergencia para atender a los colectivos vulnerables, dado que es la Administración más cercana y mejor conocedora de las necesidades reales de los vecinos y vecinas de sus municipios. De hecho, los servicios sociales comunitarios son la puerta de entrada al sistema de prestaciones sociales. La mayoría de medidas urgentes que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha en estos años se ha instrumentado a través de las corporaciones locales. Pues bien, la norma reduce su ámbito de aplicación a la Administración de la Junta de Andalucía. Por el contrario, el Gobierno andaluz, desde que se inició la crisis, sí ha impulsado diversos planes y actuaciones para atender a las emergencias ciudadanas consecuencia de la misma, y no solo mediante medidas económicas a través de ayudas directas a los colectivos más vulnerables, sino también articulando otras medidas dirigidas a colectivos en exclusión social o en riesgo de estarlo, formación profesional, planes de empleo, etcétera. En este sentido, independientemente de las medidas estructurales que se han adoptado o que se puedan adoptar en un futuro, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado una serie de medidas urgentes específicas dirigidas a los sectores más desfavorecidos de la población andaluza, y ello a pesar de los recortes y restricciones impuestos por el Gobierno de España para el cumplimiento del objetivo del déficit y la estabilidad presupuestaria. Del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno andaluz, tan solo a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales le ha correspondido implementar programa extraordinario de ayuda a la contratación, programa que se ha articulado a través de las corporaciones locales, precisamente para agilizar su implantación y que la ciudadanía accediera rápidamente a sus beneficios. Este programa ha supuesto en los 3 últimos ejercicios un importe anual de 40 millones de euros. Ha contado con la participación de la práctica totalidad de los municipios andaluces y de él se han beneficiado más de 26.000 personas en cada ejercicio. Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, también articulado a través de las corporaciones locales. Este programa contempla ayudas que tienen un carácter urgente, transitorio y puntual, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. Ha supuesto una importante inversión en los 2 últimos años de casi 13 millones de euros, con una participación masiva de los municipios y 52.000 ayudas estimadas. Plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria, mediante el que se colabora con las entidades integradas o adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. 24.000 menores en situación de riesgo se beneficiaron con el primer decreto del Plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria. Se trata de un refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y escuelas de verano. 27.000 menores se han beneficiado con el decreto de inclusión. Las ayudas económicas familiares a través de convenios con entidades locales en 2014 beneficiaron a un total de 14.898 familias y 27.526 menores, ayudas a las que el Gobierno andaluz ha destinado 6 millones de euros en 2014. Por último, destacar que durante estos años la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha reforzado su apuesta por consolidar la red de servicios sociales comunitarios como puerta de entrada al sistema público de servicios sociales, siendo conscientes de que el principio de proximidad proporciona agilidad y eficiencia a la hora de que las actuaciones de las administraciones públicas lleguen a los ciudadanos y ciudadanas a los que van dirigidos. En todos esos procedimientos puede la Administración valorar la aplicación de distintas previsiones que ya existen en las normas legales vigentes, declaración de urgencia, pago urgente, provisión especial de medios si fuera necesario, etcétera. Sin embargo, al tomar la proposición de ley y la decisión en todos estos casos por la Administración, se producen efectos contraproducentes por una parte y la afectación a los créditos presupuestarios por otra. En efecto, es contraproducente la adopción automática de la declaración de urgencia por cuanto ello conlleva la reducción a la mitad de todos los plazos, salvo el de presentación
presentación de solicitudes y ello puede resultar negativo para los afectados en distintas líneas de las ayudas que se recogen en el anexo. Es también contraproducente la limitación de las posibilidades de organización que hoy tiene la Administración para ordenar sus recursos humanos ante situaciones de urgencia o necesidad, al excluir la posibilidad de aplicación del artículo 81.2 del Estatuto Básico del Empleado Público o la posibilidad de planes especiales previstos en el artículo 14 de la vigente Ley de Presupuestos. Por el contrario, se toma una decisión indiscriminada respecto a la totalidad de unidades administrativas que intervienen en estos procedimientos sin haber tomado previamente la mínima cautela de verificar si era necesario. Seguramente porque ese análisis es responsabilidad y decisión normal del Ejecutivo y no es fácil que el Legislativo pueda tener los elementos de juicio necesarios para suplir al Gobierno en estas decisiones. La tramitación urgente de todos los procesos descritos hace necesaria de manera evidente más personal. Lo contrario supondría dar por hecho que los funcionarios no tramitan dichos procedimientos con celeridad de manera voluntaria. Es también contraproducente la limitación que se propone a las modificaciones presupuestarias para reducir los créditos que afecten a estos gastos. Ello puede restringir injustificadamente la capacidad del Gobierno para ejecutar adecuadamente el presupuesto que aprueba el Parlamento, como es función de ambos. Debe recordarse que esto impediría atender la mayor demanda que se pueda producir en una determinada actuación con créditos de otras que, por las circunstancias que fuere, hubieran tenido una menor aplicación. Del mismo modo, el artículo 6 regula una aplicación indiscriminada de la posibilidad de aplicar la urgencia de pago, que puede resultar también contraproducente. A pesar de la salvedad que se hace en el apartado primero, sin perjuicio de la restante normativa de aplicación, al ser esta en su mayoría de rango inferior al de la ley, no queda claro cuál sería la situación de pagos tan importantes como la nómina, transferencias a empresas públicas hospitalarias, etcétera, ya que con arreglo a esta previsión deberán quedar postergados siempre. Decíamos antes que producía un efecto contraproducente y también que afecta a los créditos presupuestarios. Efectivamente, la proposición de ley supone un aumento en los créditos presupuestarios por varios motivos. La limitación contenida en el artículo 5 podría entrar en colisión con la Ley Orgánica de Sostenibilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. Supone además una limitación en la capacidad del Gobierno para ejecutar el presupuesto no prevista en la Ley de Presupuestos que ha aprobado el Parlamento. Ello implica la asunción de una limitación nueva para poder atender mayores demandas en otras líneas que también contiene el anexo, que ya se han podido poner en aplicación por las consejerías responsables. La alteración de las condiciones para la ejecución del presupuesto conforme a los criterios de vinculación, ampliación y modificación de crédito se calcula en la Ley de Presupuestos sobre la base de un escenario que, si se limita o altera por una vía no prevista inicialmente, puede generar una imposibilidad de atender otros compromisos presupuestarios. En definitiva, saldos de crédito actualmente disponibles para el Ejecutivo deben de estarlo como consecuencia de esta previsión, provocando un efecto semejante a lo que sucede con una disminución de los ingresos previstos. En segundo lugar, la provisión de medios materiales y económicos necesarios para agilizar tales procedimientos basadas en la voluntariedad, la reducción de plazos de tramitación y el refuerzo de efectivos en las áreas vinculadas a los procedimientos que se regula mediante la reasignación de efectivos con coste cero, se concluye que la cobertura efectiva del total de puestos de trabajo correspondiente a centros directivos y servicios en los que tales procedimientos se gestionan solo sería posible mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso con el nombramiento de personal funcionario interino, y ello porque las premisas de las que parte supondrían la desatención de otros servicios públicos prioritarios y porque cubrir dichos puestos respetando la premisa de voluntariedad que se establece en la propuesta se plantea como una solución difícilmente realizable. Este refuerzo de personal comportaría de forma ineludible un incremento del gasto del personal correspondiente al capítulo primero. Por último, la priorización contenida en el artículo 6.2 al exigir que se hayan garantizado con anterioridad los pagos materiales derivados de la tramitación de los documentos susceptibles de estar incluidos en los PEC supone que para atender a pagos que son obligatorios y exigibles a la Junta de Andalucía es preciso previamente garantizar, por lo tanto, comprometer y asegurar el pago de quien se encuentra en la situación prevista, ser susceptibles de estar incluidos, dice el texto, lo cual supone la necesidad de un notable incremento de los créditos para atender a beneficiarios potenciales respecto de los que no se ha podido comprometer el crédito por estar pendiente de pago efectivo la financiación procedente del Estado. Para asumir el compromiso con cargo a fondos propios y garantizar así el pago, sería necesario un incremento inasumible de los créditos vigentes. Estos efectos no se ven disminuidos como consecuencia de la disposición final segunda, donde formalmente se limita toda la actuación de forma que no pueda suponer incremento de los créditos ni variación en la naturaleza económica del gasto. Parece realmente una cautela dialéctica para evitar la valoración por el Gobierno
de si la proposición implica o no incremento de los gastos o disminución de los ingresos. Lo cierto es que se impide ejecutar créditos actualmente disponibles, se obliga a incrementar el gasto en medios materiales y se obliga a asumir compromisos con cargos a las propias fuentes de financiación, con independencia de que el Estado haya asumido sus compromisos de pago. Y de todo ello se derivan responsabilidades directas de los responsables del Ejecutivo y la Administración si no se cumple. La declaración de la disposición final segunda es sencillamente incompatible con los postulados de la ley. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la Consejería de la Presidencia de Administración Local y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de septiembre de 2015, acuerda, primero, manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-15 PPL 7 suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía relativa a la regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración andaluza. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía. Y para que así conste a los oportunos efectos, expido la presente certificación en Sevilla, a 29 de septiembre de 2015, la viceconsejera de la Presidencia de Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, doña María Felicidad Montero Pleite. Muchas gracias, secretaria primera. Damos inicio al debate. Lo hace, en primer lugar, en defensa de la iniciativa que presenta en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía la señora Rodríguez Rubio. Señoría, tiene la palabra. Buenas tardes. La ley que ponemos a la toma en consideración de esta Cámara, la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana, es una ley nacida en Andalucía, una ley que nos han ayudado a elaborar funcionarios y funcionarias de la Administración Pública andaluza y de la que estamos especialmente orgullosos y orgullosas porque ya se ha aprobado en Murcia y recientemente en la Comunidad Valenciana por unanimidad de los grupos. Está tomándose en consideración, tramitándose en Aragón y en Asturias, y en Castilla-La Mancha se ha tenido en cuenta para la propia elaboración del presupuesto. Esta ley pretende generar los mecanismos eficaces y evaluables que permitan agilizar la tramitación de lo que denominamos procedimientos administrativos de emergencia ciudadana. ¿Cómo? Reduciendo a la mitad la tramitación de estas ayudas, priorizando la cobertura de puestos de personal funcionario y laboral en las unidades que atienden directamente en las delegaciones a la ciudadanía que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y reordenando los pagos de tesorería para atender antes los mínimos vitales de la ciudadanía que otros gastos que consideramos superfluos. En definitiva, se trata de redistribuir los recursos para atender primero lo urgente, luego lo necesario y luego, en último lugar, lo accesorio. Se trata, al final, de estar a la altura de las familias andaluzas que llevan 8 años soportando la crisis sin haberla causado, siendo sus principales víctimas y reordenando su economía familiar para atender primero lo más importante, para atender primero a los miembros de la familia que lo están pasando peor. Nosotros les pedimos hoy aquí que la Administración andaluza esté a la altura de lo que han hecho las familias durante 8 años en nuestra tierra. ¿Qué? Hablamos en el anexo de la ley de aquellos procedimientos que entendemos, de un catálogo de emergencias que entendemos pueden ser mejorados en la tramitación de la ley sin duda, pero que desde luego todos los que están lo son. En definitiva, salarios sociales, garantía alimentaria, ayuda a las pensiones más bajas, dependencia y discapacidad, menores y familias en dificultades, mayores con necesidades residenciales, atención a las víctimas de violencia de género, entre otras. Sectores sociales a los que les han afectado especialmente los recortes presupuestarios, pero también la incapacidad de la Administración pública de atenderlos y tramitar con urgencia sus necesidades. Se trata de acompasar los ritmos de la vida, sus problemas y sus emergencias a los ritmos administrativos, porque además se han incrementado el número como consecuencia de la crisis, pero no ha habido en la Administración hasta el momento eficacia a la hora de ponerse a la altura de los problemas de la gente en ese sentido. Huelga recordar cifras dolorosísimas que todos tenemos en nuestra mente sobre desempleo, sobre riesgo de pobreza y de exclusión, sobre desigualdad, que nos colocan en muchos casos a la cabeza de listas tristísimas a nivel del resto del país, de España y de Europa. Las conocen ustedes, nos pesan a todos y a todas. ¿Y por qué esta ley? En primer lugar, por sentido común.
porque es fácilmente comprensible que se pague primero lo que es urgente y, en último lugar, lo que es accesorio. Y existen capítulos accesorios en los gastos públicos en Andalucía. Y, en segundo lugar, también por ética. Si nosotros queremos recuperar la política como mecanismo de resolución de los problemas colectivos, si nosotros queremos que la ciudadanía nos vea como aquellos que hacemos todo lo posible para atender sus urgencias y sus necesidades, sin duda estaremos mejorando la visión que de la misma tiene la ciudadanía, que hoy por hoy, como ustedes saben, no se encuentra ni mucho menos en hora alta. La ley dice: atendemos antes a las personas dependientes y con discapacidad que al pago puntual de las dietas de sus señorías. La ley dice: pagamos antes el salario social que la garantía alimentaria y las ayudas a las pensiones no contributivas más bajas que los gastos de protocolo. La ley dice: atendemos antes a las familias en dificultad y a las víctimas de violencia de género que a los gastos de representación y a la publicidad institucional. Soy consciente de que da mucho apuro hablar de determinadas cosas que nos afectan personalmente, por eso voy a usarme yo, en este caso, como contraejemplo. Tengo aquí mi nómina, que es una nómina parecida a la que tendrán ustedes seguramente y les llega puntualmente cada mes, así como el pago de las mismas, y en ella encontramos como en agosto pues se cobran dietas que son sobresueldos, que no cotizan, por las que no se pagan tributos y que además se pagan de forma fija, haya no haya actividad parlamentaria. En mi caso, en el mes de octubre he cobrado 2.500 euros en dieta. 2.500 euros en dieta, excluyendo el kilometraje. Señoría, ruego silencio. Señoría, ruego silencio. Hola, ¿en serio? Señoría, Sí. ruego silencio. ¿Puedo continuar? Señoría, ruego silencio. Señoría, sigue en el uso de la palabra. Puedo continuar y, si es necesario, volveré a publicarlo en mi perfil de Twitter para que todo el mundo lo vea por si hay duda. Y los cobramos puntualmente, además de los más de 3.000 euros netos de nómina que recibimos en nuestras cuentas. Cobramos estas dietas también en agosto y en enero. Aprovecho, señoría, yo le rogaría a su señoría silencio, por favor. Le ruego a sus señorías silencio. ¿Puedo seguir? Señoría, ¿es posible? Señoría, sigue en el uso de la palabra. Lo llego a saber y uso el ejemplo de cualquier otra persona. Estoy usando el mío porque soy portavoz parlamentaria. ¿Puedo seguir, por favor? Porque soy portavoz parlamentaria y se pagan 500 euros en dieta cada semana. Si un mes tiene 5 domingos, pues te endiñan 5 semanas. ¿Qué es lo que hacemos en Podemos? Donarla a organizaciones sociales. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y adelanto ya una pausa publicitaria para el debate presupuestario. Hemos presentado una enmienda al presupuesto de la Cámara para, al menos, tener la poca vergüenza de eliminar las dietas en los meses donde no hay actividad parlamentaria, agosto y enero. Y se hizo el silencio. Señoría, por favor. ¿Puede detener el...? Yo se lo detengo, señora Rodríguez Rubio. Lo que no quiero, Señoría, le ruego silencio, por favor. Sabe que tengo por costumbre intentar no interrumpirle hasta que no es excesivamente necesario, porque no quiero que pierdan ustedes el hilo de su intervención. Señoría, sigue teniendo el uso de la palabra. Muy bien. Después de la pausa publicitaria para introducir la enmienda presupuestaria que hemos registrado, hay que tener en cuenta una cosa: una familia de 4 miembros cobra 563,48 euros mensuales por el ingreso mínimo de solidaridad. Es decir, que teniendo en cuenta que ese salario social se paga solamente durante 6 meses del año, pues vemos cómo la suma de las dietas de los portavoces parlamentarios de esta Cámara es el equivalente a 16 andaluces y andaluzas que forman parte de familias que cobran este ingreso mínimo, con mucho retraso, por cierto, lo cual ha generado una queja concreta o la tramitación de una queja concreta por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo, como ustedes saben. ¿Saben cuántas solicitudes de salario social se hicieron en 2015? Pues casi 50.000. ¿Saben cuánto pagó este Parlamento en indemnizaciones libres de impuestos en un año? 1,5 millones de euros. Con esa cantidad se podría haber atendido a 460 familias en situación de dificultad en Andalucía.
Pues bien, la ley dice que esas 460 familias están antes que las indemnizaciones libres de impuestos, que no se están poniendo en cuestión en esta ley, sino sí la prelación de pago, están antes que el pago de estas dietas a sus señorías. Creo que podemos asumirlo perfectamente. No les pedimos ahora que nos bajemos el sueldo, ya lo haremos. Les estamos pidiendo que si hay dinero, antes la familia que los sobresuelda. Otro ejemplo, es una pena que el señor vicepresidente no esté aquí porque lo voy a utilizar para el siguiente caso, y es el caso de las ayudas al alquiler para los altos cargos. Vemos como con un sueldo público y publicado de 63.428 euros, pues se reciben ayudas al alquiler de 1.010,92 euros cobrados puntualmente en la nómina, no como está ocurriendo con las ayudas al alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad, en las que todavía no se ha completado el pago de 2015. Pues mientras el señor Jiménez Barrio recibe esos 1.000 euros, una familia que por fin cobre la ayuda al alquiler por su situación de vulnerabilidad va a cobrar 100 euros mensuales, con retrasos terribles. Es decir, que con la ayuda al alquiler de un alto cargo se cubriría 10 familias, según lo que se está pagando ahora mismo, que por cierto es muy poco. Y dirán, eso es populismo, es demagogia, es el chocolate del loro. Pero fíjense, este Gobierno paga más de 56.000 euros al mes en concepto de alquiler para 56 altos cargos. Multiplicado por 12 resultan casi 700.000 euros. Pues bien, esa cantidad es 100.000 euros superior a las ayudas al alquiler dadas a las familias en situación de vulnerabilidad de la provincia de Huelva. Demagogia y populismo. De la provincia de Huelva. Lo que dice esta ley es que el dinero antes a las familias que no tienen ingresos que a los diputados que cobramos un buen sueldo. Parece razonable. Y que a los altos cargos, que también cobran un buen sueldo y pueden pagarse perfectamente un alquiler. Parece razonable. Un tercer ejemplo, el caso de la publicidad institucional, que también consideramos que tienen que irse al último lugar en la prelación de pago. Según los datos del portal de transparencia, en 2015, y solo con lo que tenemos hasta ahora cuantificado por contrato, en publicidad, promoción y otras hierbas, se ha llevado 21 millones de euros. 21 millones de euros en 2015 para, y perdonen la expresión, autobombo. Tenemos documentación que lo acredita y resulta muy llamativo porque no se presupuestaron esos 21 millones de euros. Y continuaré en el siguiente turno, si me lo permiten sus señorías. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bien. Corresponde fijar posición a los grupos parlamentarios. En primer lugar, interviene por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Pérez Rodríguez. Su señoría tiene la palabra. Buenas tardes, señoría. Gracias, presidente. La proposición de ley a debate que trae hoy el Grupo Parlamentario Podemos pretende la regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana, entendida esta como aquellas situaciones de emergencias sociales que se intentan paliar con ayuda económica individualizada y destinadas todas ellas a paliar de nuevo esta contingencia extraordinarias que pueden presentarse en personas o bien en unidades familiares y que deben de ser atendidas con inmediatez, con el fin de que ante esta situación de dificultad social y exclusión social se le facilite una mayor autonomía y se evite derivar en mayor dificultad o quizá en esa exclusión social total. Se pretende dar, por tanto, cobertura a esas necesidades básicas, de lo que se habla en definitiva cuando hablamos de emergencia social. Pues bien, señorías, en la actualidad ni la inmediatez es tal ni se cubren las necesidades básicas. Por tanto, se ha desvirtuado ese término de emergencia social por parte de la Administración autonómica. Al menos así lo entendemos desde nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Se trata, pues, en este caso, de definir un procedimiento de emergencia y de establecer una serie de medidas, ya sean administrativas, presupuestarias, organizativas, para agilizar la tramitación y resolución de determinados procedimientos administrativos que tienen o que deben de tener por objeto la adopción de resoluciones destinadas siempre a atender las necesidades básicas de las personas, de las familias o de los colectivos especialmente vulnerables y con necesidades de especial protección. Además, señorías, esta competencia viene regulada de forma clara en nuestro Estatuto de Autonomía, como también tenemos la competencia en materia de procedimientos administrativos y servicios sociales, también la competencia exclusiva en materia de protección de menores y de promoción y la protección social de la familia y la infancia, y también tenemos competencia en materia de política de género. Por tanto, estamos hablando y tratando un tema que depende única y exclusivamente de la comunidad autónoma. Por tanto, la excusa del marco competencial planteada por el Consejo de Gobierno no nos vale en este momento, como tampoco nos vale la referencia a que se dice que el legislativo va a suplir al Gobierno, ni que tampoco exista, entendemos desde nuestro grupo, ningún tipo de alteración estatutaria de funciones entre el Parlamento y el Gobierno. Más bien veo yo que lo que hay es un cierto miedo ante esa ineficacia legislativa por parte del Gobierno y esa participación del Parlamento de forma acelerada en cuanto a proyectos legislativos. Nuestro grupo parlamentario de Izquierda Unida puede entender que se estén tomando medidas, desde luego, ante estas situaciones de exclusión en Andalucía. Muchas de ellas las conocemos de primera mano porque fuimos de los impulsores en aquella legislatura que compartimos en el Gobierno. Pero también tenemos que reconocer que por parte, y debe de reconocerlo el Gobierno y así el Partido Socialista, que también son insuficientes porque no han ido progresando adecuadamente dicha ayuda. A lo que hay que sumar que el procedimiento es un desastre, es bastante lento y conlleva a una auténtica desesperación por parte de quienes solicitan las distintas ayudas sociales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque existe un incumplimiento reiterado del plazo legalmente establecido para resolver las solicitudes. La propia Cámara de Cuentas ya dijo y ya publicó un informe que estimaba entre 2007 y 2012 que la media del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud y la de reconocimiento de la prestación había sido de 395 días, 13 meses. Muchos días, señorías, muchos meses para quienes necesitan apoyo urgente e inmediato por parte de su Administración, donde cada día que pasa de espera repercute en un empeoramiento de la calidad de vida de la persona que lo solicita. El salario social también llega con retraso año tras año. El propio Defensor del Pueblo ha recalcado que se arrastran solicitudes año tras año, con cargo a presupuestos anteriores. Algunas ni se valoran, otras se archivan. Es más, mucho se teme el Defensor del Pueblo que para este año el crédito que existe presupuestado para, por ejemplo, el programa de solidaridad, cuyo importe es idéntico al del año anterior, pues se vuelva a consumir para abonar las solicitudes presentadas y pendientes de resolver de otro año. Y, por tanto, seguiremos teniendo un retraso en el cumplimiento de la partida presupuestaria, esas que ahora estamos debatiendo y que, desde luego, están totalmente infladas porque no cumplen con la realidad de Andalucía. En materia de dependencia, y permítame que se lo diga con todo el cariño del mundo, pero mueren muchos solicitantes esperando esa valoración. Por ello, desde Izquierda Unida entendemos que la Administración andaluza debe de actuar con eficacia, debe de actuar con eficiencia y efectividad, en todo caso, en la prestación de los servicios públicos, y que una de las maneras de poder llevar a cabo esa garantía de mínimos necesarios pues puede ser a través de la regulación de este procedimiento de emergencia ciudadana. Decirle, por ponerle algunos ejemplos, en la lentitud del Gobierno de Andalucía en cuanto al cumplimiento con las ayudas sociales, esas ayudas que estaban previstas para los alquileres de familias vulnerables, esas ayudas previstas para autónomos, qué decir de las ayudas previstas destinadas a ascensores para nuestros mayores que aún están pendientes de ejecutar,
la mayoría de ellas. Por tanto, yo no diría tardanza, diría lo siguiente. Si hablamos de datos de pobreza infantil, una cuarta parte de los menores que viven en nuestro territorio sufre pobreza en nuestra comunidad. Si hablamos de pobreza energética, 1 de cada 3 niños sufre la pobreza energética en Andalucía. Y no es que no puedan muchos encender la calefacción, es que muchos tampoco tienen calefacción en su casa. Por tanto, estamos hablando de una pobreza solemne. Son pobres de solemnidad. Por eso no me gusta hablar de pobreza infantil, pobreza energética. Estamos hablando de pobreza de solemnidad, en este caso, no solo en Andalucía, sino de forma generalizada. En España, 3 de cada 10 niños sufren hambre, frío y desamparo por parte de las instituciones. Por tanto, hablar, en este caso, de regular un procedimiento es abrir un debate, entiendo, sobre debate de clases. Hay clases de pobres y clases de ricos. A ver en qué clase nos encontramos la mayoría de la población andaluza. Por tanto, digo que nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa porque es necesario abrir ese debate de la situación existente para buscarle, en definitiva, una solución y no mirar hacia otro lado. El Consejo de Gobierno cita lo que hace, pero es mucho más lo que deja de ejecutar. Y, por tanto, es necesario también estudiar qué entiende el Consejo de Gobierno por urgencia o por inmediatez en cuanto a la ayuda que se aprueban desde la Junta de Andalucía. Y valorar también la optimización de los recursos, no solo materiales, sino también personales, porque también es competencia de la propia Administración. Así como también debe de valorar el Partido Socialista por qué destina el aumento del presupuesto para el año 2017 en pago a la deuda. Estamos hablando que de los 1.954 millones que sube el presupuesto de Andalucía, casi 1.700 van destinados al pago de la deuda, intereses y el FLA. En ningún momento se destinan, como ha dicho la portavoz del partido de Podemos, en ningún momento se destina a fines sociales. Y habrá que también hacer un repaso de por qué renuncia el Partido Socialista de Andalucía a recaudar 245 millones al año. En estos 4 años durante esta legislatura, Andalucía va a perder 855 millones de euros. Entendemos que porque estamos sobrados y estamos cubriendo todas las necesidades básicas de los andaluces y de las andaluzas en nuestra comunidad. ¿Somos transparentes? Vamos a explicárselo a los andaluces y a las andaluzas el destino de ese dinero y la finalidad social que tienen los presupuestos, donde nosotros todavía desde Izquierda Unida no hemos encontrado esa finalidad social. Si finalidad social es rescatar bancos, pagar intereses y pagar deudas, nosotros preferimos rescatar a las personas y rescatar para que no sean desahuciadas de sus casas, porque ya no solo desahucian de sus casas, sino que también desahucian incluso del campo andaluz, un presupuesto que baja más de un 10%. Vamos a explicarles a los andaluces que la Junta de Andalucía sí ha salido de la crisis, pero que el pueblo andaluz no ha salido. Vamos a hacerlo con esta iniciativa a través de un debate profundo que creo que es necesario y creo que nos honraría en esta Cámara llevarlo a cabo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Corresponde el turno ahora al Grupo de Ciudadanos Andalusí. En su nombre toma la palabra la señora Bosquet. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues esta tarde vamos a debatir aquí la toma en consideración de esta proposición de ley que lo que parece que viene a establecer una regulación de una serie de procedimientos que el Grupo Parlamentario de Podemos denomina de emergencia ciudadana, que son los que se relacionan al final de dicha proposición de ley en el anexo. Es cierto y es verdad que la situación de crisis que se ha venido padeciendo en estos últimos años, desgraciadamente le afecta a bastantes personas. Creemos que eso obviamente es algo que es innegable. Pero sin dejar de ser conscientes de esa situación actual, también es cierto que el marco de la sociedad andaluza que usted, señora Rodríguez, usted o su grupo describen en el cuerpo de la proposición de ley, en los antecedentes de hecho, cuando intenta realizar la justificación de la ley, pues la verdad es que a mí me da la sensación que es una mezcla de los
Comentarios que recientemente se oyen entre la señora Dolors Bassá y la propia señora Cifuentes, en un empeño constante de dar una imagen de una Andalucía tercermundista, una Andalucía que parece que los andaluces a lo único que pueden aspirar es a ver lo que puedan recibir. Y mire ustedes, Ciudadanos, no estamos para nada de acuerdo con esa imagen que se pretende dar o que se pretende proyectar de Andalucía. Desde Ciudadanos pensamos en que es mejor que más que en cómo regular los procesos de personas que están en riesgo de exclusión social o de mujeres víctimas de violencia de género, lo que tenemos que pensar es en cómo erradicar los mismos, en cómo acabar con ellos. Y ello es por una razón que ustedes mismos citan en esta proposición no de ley, ya que ustedes mismos en sus antecedentes hacen referencia a que esos procedimientos ya existen. Esos procedimientos de urgencia ya están. Sí que tengo que hacerle una matización, y es que imagino que cuando presentaron la ley estaba vigente otra ley, pero ahora, obviamente, usted debería de haber hecho la corrección de que ese procedimiento de urgencia que regula el artículo 92 de la derogada Ley 30/1992 ha sido sustituido por el artículo 33 de la Ley 39/2015. Imagino que ustedes, que son tan ilustrados, pues lo tendrán en cuenta. Y como digo, esos procedimientos de urgencia pues ya existen, los plazos ya están regulados. Entiendo que es la norma, el proyecto de ley que ustedes pretenden traer aquí, pues lo que pretende son arbitrar medidas de carácter social para atender unos colectivos vulnerables. Pero lo que ustedes establecen son las reglas para esos procedimientos, para aplicar unas medidas que ya existen para atender a esos colectivos. Es cierto, como digo, que existen personas en situación de dependencia que, desgraciadamente, muchas veces cuando ya la han tenido reconocida, pues no han llegado a recibir la prestación o el servicio. Pero, sinceramente, creemos que una ley que venga a abordar cómo se regulan esos procedimientos no va a venir a solucionar el problema. El problema se soluciona con más dotación económica y eso, por ejemplo, es lo que hizo Ciudadanos tanto en la aprobación de los presupuestos del año pasado, que incluyó 25 millones más para las dependencias, y este año, en el acuerdo de este año, pues ha vuelto a incluir otros 25 millones. Creemos que muchas veces las cuestiones se solucionan no con tantas leyes, sino obviamente con más recursos. Y a pesar de lo que diga el título de su proposición no de ley, que titulan Procedimientos de Emergencia Ciudadana, pues como decimos, básicamente entendemos que lo que se limita a afrontar aspectos puramente procedimentales, o sea, cuestiones meramente jurídicas, cuestiones meramente de procedimiento. Es verdad que en estos procedimientos declarados como de emergencia ciudadana, en esta proposición de ley, ustedes citan medidas tales como la tramitación de urgencia, por la que se reducen a la mitad los plazos máximos establecidos para cada uno de los procedimientos relacionados. También la garantía en la provisión de medios materiales, de personal, medios económicos suficientes para el cumplimiento de los plazos legales. Recogen también la provisión de realizar modificaciones presupuestarias que puedan implicar disminución en los créditos consignados para la financiación de los gastos vinculados a estos procedimientos de emergencia. Y todo ello, tal y como se dice en la propia proposición, con la finalidad de procurar que se garantice una mayor efectividad en la prestación de ese servicio público, que se garantice el mínimo vital de los ciudadanos. Sin embargo, desde Ciudadanos lo que pensamos es que quizá esta relación causa-efecto es lo que no vemos claro, no terminamos de ver claro, es lo que nosotros ponemos en cuestión. Desde luego no dudamos, ni muchísimo menos, de este grupo parlamentario, que las intenciones del Grupo de Podemos, cuando ha planteado esta proposición de ley, son buenas. Lo que dudamos es que verdaderamente sean útiles para contribuir a los fines que se persiguen, porque en más de una ocasión lo que vienen a ser son cuestiones reiterativas respecto a potestades que ya tiene el Gobierno en materia de procedimiento administrativo. Y lo cierto también es que en esta proposición no de ley pues se impide ejecutar créditos actualmente disponibles, se obliga a incrementar el gasto en medios materiales, se obliga a asumir compromisos con cargo a las propias fuentes de financiación, con independencia de que el Estado haya asumido o no sus propios compromisos de pago, y de todo ello pues se derivan obviamente responsabilidades para la propia Administración si no cumple. Por otro lado, también que toda esa urgencia que se pretende con esta ley pues es directa y proporcionalmente incompatible con la propia declaración que hacen ustedes en la disposición final segunda, ya que la misma, esa disposición final, pues entendemos que es sencillamente contraria a todo el resto del cuerpo del espíritu de la ley.
El hecho de que esta proposición de ley imponga a la Administración este tipo de decisiones respecto a los procedimientos que se señalan, pues entendemos que puede producir efectos hasta contraproducentes, como sería a lo mejor la adopción automática de la declaración de urgencia, ya que esto conllevaría a una reducción a la mitad de los plazos, salvo el de presentación de solicitudes, y esto, pues, en determinadas líneas, pues puede resultar negativo el hecho de que se limiten esos plazos. Lo mismo de negativo también vamos a esa imposición de una limitación indiscriminada de las posibilidades de organización de las que ahora dispone la Administración para poder organizar sus recursos humanos. Entendemos también que la tramitación urgente para todos los procesos que se describen en esa proposición de ley pues hace, obviamente, de manera necesaria más personal, ya que nos resulta difícil como, si no piensan aumentar ese personal, pues poco más o menos parece que están diciendo que es que los funcionarios no hacen bien su trabajo o que no se da celeridad a los procedimientos por una especie de inacción por parte de los funcionarios. Entendemos, lógicamente, desde Ciudadanos que no esa es la intención de Podemos, ni muchísimo menos. Pero lo que sí es cierto es que dicha ley conllevaría, entonces, en consecuencia, un inevitable incremento de gastos de personal, porque la provisión de medios materiales y económicos necesarios para tal agilización, pues, que ustedes pretenden basar en una voluntariedad, en una reducción de los plazos, en la tramitación, en un refuerzo de efectivos en las áreas que regulan estos procedimientos, y todo esto a coste cero, pues seamos realistas, la verdad es que es bastante difícil que esto sea realizable. La realidad es que la cobertura efectiva del total de puestos de trabajo que gestionan dichos procedimientos solamente sería posible, obviamente, con una incorporación de personal de nuevo ingreso o con el nombramiento de personal funcionario interino. ¿Puede pedir silencio? Que es que esto se hace a veces insoportable. ¿Perdón? ¿Silencio? Bueno, prosigo. Otra cuestión es la limitación que se proponen a las modificaciones presupuestarias que reduzcan los créditos que afectan a los gastos asociados a los procedimientos de emergencia ciudadana. Nos parece también contraproducente, puesto que parece que se restringe justificadamente la capacidad del Gobierno para poder ejecutar estos presupuestos. Otra cuestión que también nos parece cuestionable es la aplicación indiscriminada de la urgencia de los pagos asociados a estos procedimientos, porque se están excluyendo cualquier tipo de referencia a capítulos o conceptos económicos concretos, con lo cual no sabemos si esa prioridad, y esto provoca una cierta inseguridad jurídica, porque no sabemos si lo que se está refiriendo es que hay que pagar con urgencia las nóminas de personal que tramitan esos procedimientos o lo que son la ayuda en sí. Para concluir, porque, en fin, veo ya que me resta poco tiempo, pues desde nuestro grupo consideramos que esta proposición de ley establece unas cuestiones que o bien son reiterativas, puesto que ya existen y pueden aplicarse en la actualidad, o bien plantean unas restricciones que dificultarían la labor del Ejecutivo, o bien recogen otros planteamientos que provocan una cierta inseguridad jurídica, como he manifestado, y también algunos extremos que, más allá de un fin propagandístico, pues la verdad es que entendemos que poca solución práctica pueden conllevar. Por otro lado, tampoco vemos que tal y como se justifica esta ley, pues vaya a existir una mejora. Que entendemos que el Grupo Parlamentario de Podemos haya tenido la mejor voluntad del mundo trayéndola, pues obviamente eso no lo dudamos y lo presuponemos. Pero sí que pensamos que en estos casos lo que debe de prevalecer es la eficacia y la eficiencia. Y muchas veces, en estos casos, pues parece que en la ley que ustedes plantean, pues la cura puede ser peor incluso que la propia. Muchas gracias, señora Bosquet. Corresponde a continuación intervenir al Grupo Parlamentario Popular y a su diputada, la señora García Jiménez. Señoría. Sí, gracias, presidenta. Señoría, buenas tardes. Señora Rodríguez, para ser coherente con la iniciativa que acaba usted de presentar, yo creo que debería usted ingresar el dinero en la arca de la Consejería para que los trabajadores sociales funcionarios objetivamente dijesen a qué procedimientos de emergencia ciudadana se destinan y no dárselo usted a quien a usted le dé la gana, porque la solidaridad se practica y no se predica. Mire,
Señorías, desde el Grupo Popular nos parece bien todo lo que venga a mejorar la situación tan dramática que están pasando demasiadas familias andaluzas. Pero además, lo hemos dicho muchas veces, creemos en la función legislativa de esta Cámara. Pero claro, tenemos muy claro que si el Gobierno que tiene que ejecutar esta ley y ponerla en marcha es el Gobierno de la señora Díaz, sinceramente pensamos que se va a quedar en papel mojado. Miren, la proposición de ley declara como procedimiento de emergencia ciudadana una serie de ayudas y, por tanto, lo que dice es que se deben de reducir los plazos de tramitación a la mitad, se tiene que dar prioridad en el pago y no se pueden recortar partidas presupuestarias que estén vinculadas a lo largo del año, cosa que nos parece muy bien, como ya se lo pusimos de manifiesto a la consejera, porque, por ejemplo, el programa 3.1T de lucha contra la violencia de género este año tenía un presupuesto inicial de 4.200.000 euros y a día de hoy, a través de modificaciones presupuestarias, se ha quedado en 1.900.000 euros, lo que nos parece una absoluta barbaridad. Y decía que esta ley será papel mojado y me voy a basar, como algunas películas, en hechos reales para hacer esta afirmación. Una película, por cierto, que en este caso sería de terror. Miren, se contempla como procedimiento de emergencia ciudadana el programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía y la subvención a la inserción sociolaboral de personas beneficiarias del ingreso mínimo de solidaridad. Como solemos decirlo en plata, esto es lo que todos conocemos como el salario social. Bien, la normativa regulaba la resolución del salario social en 3 meses. El Gobierno socialista, en un alarde de optimismo, hace 4 años redujo ese procedimiento a 2 meses a través del decreto de exclusión social que lleva ya 4 años prorrogado. Pues ni 3 meses ni 2 meses. La media que se tarda en resolver es de 6 meses. Y, por supuesto, presupuesto congelado, cuando todos sabemos que es altamente insuficiente. Segundo ejemplo, las subvenciones al mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de acción social. El plazo de resolución son 3 meses. Este año se han resuelto a los 6 meses. Pero es que el año pasado, en 2015, ni siquiera se convocaron y la Consejería dejó literalmente tiradas a las organizaciones sociales. Y yo en este punto, señorías de Podemos, quiero preguntar ¿por qué se ha metido solo esta línea como procedimiento de emergencia ciudadana en esta ley y no el resto de líneas de subvenciones que tiene la Consejería, que hablan de comunidades gitanas, de mayores, de discapacidad, de ayuntamientos? Solo se ha metido la de mantenimiento de organizaciones sociales. No entiendo muy bien el porqué. Continúo. Tercer ejemplo, los procedimientos de resolución de la Ley de Dependencia. La Ley nacional decía 6 meses. El decreto andaluz dice 3 meses. La media son más de 2 años. Sinceramente, muy lejos cuando se tienen que resolver en 3 meses. Y pido, por favor, que si alguien conoce a algún dependiente que se le ha resuelto en 3 meses, que me lo diga, porque eso será una raya en el agua. Pero es que, además, solo basta con entrar en la página web del Defensor del Pueblo. Es que todas las denuncias y expedientes que están tramitando, más del 80% son de la Ley de Dependencia. Por tanto, eso nos dice el Partido Popular. Y miren, señorías de Podemos, no se resuelven los expedientes en 3 meses ni en 6 meses, lo de la dependencia, sencillamente porque no hay voluntad política. Y me explico. Resulta que el presupuesto de la agencia de la dependencia es mayor hoy que en 2011. Resulta que la agencia de la dependencia hoy tiene más personal que en 2011. Y resulta que hoy hay 12.000 usuarios menos de la dependencia en Andalucía. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de resolver los expedientes. ¿Está claro? Creo que ha quedado meridianamente claro. Cuarto ejemplo, las ayudas económicas por menores y partos múltiples. La ley dice, resuélvanse en 1 mes. Bien, resulta que hay familias esperando desde 2013 y desde 2014. No sabemos, consejera, si es que ha pensado usted darles las ayudas como beca universitaria a esos niños y no se lo ha comunicado a la familia.
Quinto ejemplo, ingreso en residencia a mayores en situación de exclusión social. Señorías de Podemos, esto no se trata del tiempo que se tarde en resolver. Se trata de que no se puede responder a la demanda. No existen plazas para responder a la demanda que hay de plazas residenciales. Pero no solo eso, es que no existe planificación, es que no se van a concertar más plazas residenciales. Y fíjense, y se lo vuelvo a demostrar con un ejemplo. Según la agencia, se van a ofertar en 2017 24.250 plazas. A día de hoy hay 23.733 prestaciones reconocidas de plaza de residencia. Bien, nos quedarían 500 libres para poder dar respuesta a estas personas de emergencia social. Pero ¿y qué hacemos con los 38.000 grandes dependientes y dependientes severos que están en espera? Sencillamente es materialmente imposible dar respuesta a esta demanda. No hay plazas residenciales, no se van a concertar y, por tanto, da igual que se reduzcan los plazos a la hora de resolverlo. Y podría seguir con otras ayudas sociales que tampoco están en esta ley, en esta proposición de ley, y que tampoco se cumplen. Por ejemplo, el alquiler social, que no se ha pagado nada en 2016, parece que se está empezando a pagar 2015. Por ejemplo, los talleres de empleo, que no es que no se paguen, es que no se convocan desde hace 6 años. Pues bien, esos son los hechos reales en los que se basa esta película y, por tanto, como digo, creemos que si se aprueba esta ley, la intención es muy buena, pero que será papel mojado y será una ley más que el Gobierno incumplirá, como hace con muchas leyes, por ejemplo, con la de participación en los tributos de la comunidad autónoma o con la misma ley de presupuestos que aprobamos cada año, porque desgraciadamente el Gobierno lo que hace es aprobar leyes para incumplirlas. Queremos aprovechar, ya que estamos hablando de todos estos procedimientos, para pedirle al Gobierno andaluz, y ya que está aquí la consejera presente, una cosa muy sencilla. Cumplan las leyes, cumplan los decretos, cumplan las órdenes. Fácil, para eso están, cúmplanse. Desde luego, a ver, es que me sonrojo hasta de tener que hacer esta petición, pero es que no queda más remedio. Señores del Gobierno, resuelvan el salario social en 2 meses, resuelvan todas las subvenciones de igualdad y políticas sociales, todas en 3 meses, resuelvan los expedientes de la dependencia en 3 meses, resuelvan las ayudas a partos múltiples en 1 mes y, sobre todo, paguen, señores del Partido Socialista y señores del Gobierno, paguen en tiempo y forma y dejen ya de utilizar a los ayuntamientos y a las organizaciones sociales como bancos, porque no lo son. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Bustinduy. Señoría, tiene la palabra. Señorías, comparezco aquí para posicionar al Grupo Parlamentario Socialista ante la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos relativa a la regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración andaluza. En primer lugar, me gustaría decir que toda la justificación y exposición de motivos aparentemente se centra en situaciones sociales problemáticas que requieren de una adecuada respuesta desde lo público. Y, por tanto, es muy difícil no coincidir en muchas de las aseveraciones que se realizan en cuanto a la necesidad de garantizar la efectividad de la prestación de los servicios públicos, los dramas que están ocurriendo en distintas situaciones, las demoledoras consecuencias del paro que está provocando en muchísimas familias y la intolerable situación de necesidad de muchas personas que no tienen suficientes recursos. Nosotros con esos principios estamos absolutamente de acuerdo. El problema, señorías, es que esta proposición de ley no versa sobre nada de esto. No plantea un plan de emergencia ni nada semejante. De lo que se trata es de una cuestión puramente de procedimientos, de ayudas que ya existen. A mí me gustaría hacer una primera observación, y es que para regular procedimientos no suele ser necesario acudir a una norma con rango de ley. De lo que se trata aquí en esta proposición son unas cuestiones
que ya se podrían arreglar de otra manera, utilizando otro tipo de normas y no precisamente el que se está queriendo utilizar. Y también me gustaría decir que es innecesaria, porque para declarar urgencia ya existe el procedimiento de urgencia y existe para el pago, para los planes especiales, para dar la cobertura de los medios personales. Es decir, no hace falta absolutamente ninguna ley, porque ya hay una ley que contempla los procedimientos de emergencia. Sin embargo, por el contrario, va a limitar la capacidad de agilizar estos procedimientos, por varios motivos. En primer lugar, hay una cuestión que me ha resultado muy llamativa, y es que se aplica solo a la Administración de la Junta de Andalucía, obviamente, pero los procedimientos establecidos que ustedes plantean, muchos de ellos intervienen con mucha frecuencia en la Administración local, tanto ayuntamientos como diputaciones. Limitan la responsabilidad de la aplicación de los procedimientos al titular de la consejería, cuando en la actualidad la ley actual la hace extensiva no solo a quien tiene la responsabilidad máxima, sino también a toda la cadena de las personas que intervienen en estos procesos y, por lo tanto, son todos responsables de la tramitación. Y se limitan también los medios de que dispone la Administración para atender situaciones de necesidad de medios humanos por sobrecarga de trabajo, de acuerdo con el Estatuto del Diputado, en su artículo 81. Sin embargo, y es una cosa que me ha resultado muy llamativa, esta proposición impide la aplicación de esta medida en la disposición adicional primera en el punto segundo. Insisto, la tramitación de urgencia, lo ha dicho también creo que la portavoz de Ciudadanos, está regulada en la renovada Ley 30/92 y además es un acto administrativo que no es susceptible de recursos y una vez que se aplica es obligatorio para todos y no solo para el consejero o la consejera. Y además quiero decir una cosa, que es que al elevarlo a rango de ley se puede producir que, desaparecida la urgencia de ese tema en concreto, se tiene que continuar aplicando, con lo cual iría en detrimento de otros procedimientos. En relación a la provisión de medios materiales y económicos que se recoge en el artículo 4, la ley vigente da más posibilidades para atender las situaciones de sobrecarga de trabajo. Hay varias vías que están reguladas y se utilizan. La de aumentar plantillas por vía de concurso, que está y se utiliza. Procedimientos profesionales de cobertura, que está y se utiliza. La cobertura especial por interinos, prevista en el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y que está vigente en el artículo 14 de la Ley de Presupuestos actual. La movilidad funcional, voluntaria o forzosa, que permite el Estatuto Básico. Sin embargo, en la proposición se limitan estas posibilidades y solo se invocan las que voluntariamente interesen al personal funcionario. Y, sinceramente, parece hecho desde una óptica, desde un interés corporativo, más que realmente de lo que se pretende en relación a lo que significa la prestación de este servicio público. El pago urgente también existe y se usa además. Y existe la posibilidad de anteponer pagos por razones de urgencia social. Es decir, que la regulación que se está planteando aquí no mejora nada y creo, sinceramente, que podría empeorar y producir graves consecuencias también a niveles de tesorería de la Junta de Andalucía. Por tanto, señorías, desde nuestro grupo parlamentario nosotros pensamos lo siguiente. No es una ley de regulación de procedimientos de emergencia ciudadana lo que ustedes han planteado aquí. Es una mala aplicación de los procedimientos que ya existen y, por tanto, no es necesaria. Eso no es lo que necesita Andalucía. Sin embargo, ¿ustedes saben lo que necesita Andalucía? Financiación. Mayor financiación. Esa financiación suficiente para abordar realmente con mayor celeridad los nuevos problemas de emergencia social que se dan en nuestra tierra. Y ahí les quiero ver, señorías, ahí quiero ver a usted, señora Rodríguez, que apoyen junto a este grupo parlamentario al Gobierno de la Junta de Andalucía para pedir lo que es nuestro y nos están quitando desde el Gobierno de Mariano Rajoy. Estamos pidiendo lo que nos pertenece, en un contexto en el que tenemos que soportar que desde otras comunidades como la señora Cifuentes, la progre del PP, diga que nos pagan la sanidad y la educación. En primer lugar, quisiera decirle a la señora Cifuentes
que pagan las personas y no los territorios. Y, en segundo lugar, me gustaría también decirle a la señora Cifuentes que la inversión media por habitante desde el año 2009 hasta ahora, desde que está el señor Rajoy, en Andalucía es inferior a Madrid. Cobramos por habitante, recibimos, perdón, por habitante 109 euros menos los andaluces que los madrileños. Pero la señora Cifuentes se ha apuntado al club de esa derecha rancia, tanto española como catalana, que estamos sufriendo en España y en Andalucía. Pero le voy a decir algo muy importante. Mire usted, Andalucía ha dejado de contar con 10.000 millones de euros desde que gobierna el señor Rajoy. ¿Por qué ha dejado de invertir 2.500 millones de Andalucía que nos corresponden por el Estatuto, la disposición adicional tercera? Porque nos ha arrebatado 4.672 millones de euros en materia de financiación autonómica. Porque ha obligado a Andalucía a ajustar 4.000 millones de euros en materia de déficit. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes, si los presupuestos de la Junta de Andalucía, que ahora estamos trabajando con ellos, de cada 10 euros, 8 se destinan a políticas sociales, hagan ustedes la cuenta con esos 10.000 millones lo que podríamos hacer. Ahí es donde los quiero ver a ustedes al lado nuestra. Y les voy a poner algunos ejemplos, además, en materia de política social. Desde que gobierna Rajoy, el secretario de Estado, el señor Moreno Bonilla, los servicios sociales comunitarios han visto reducido su presupuesto un 68%. Y en Andalucía, en la comunidad autónoma que asume la mayor financiación a los servicios sociales que el resto de las comunidades autónomas. Andalucía financia el 48%, la media del resto de las comunidades el 28%. Y con respecto al tema de la ley de dependencia, para decirle a la señora García del PP que hablamos de una ley orgánica, el Gobierno de Rajoy ha recortado 2.800 millones de euros desde que están. ¿Qué supone esto? Pues que podríamos atender a 105.000 personas más y se habrían creado 20.000 puestos de trabajo. Eso es lo que le pueden agradecer los andaluces al señor Moreno Bonilla. Miren ustedes, señores de Podemos, ustedes proponen aquí un proyecto de ley que puede ser regulado mediante decreto, orden e instrucción. Ustedes pretenden, una vez más, como ocurrió con la ley de senderos, matar moscas a cañonazos. Y nosotros no lo vamos a apoyar porque no aporta nada nuevo, ni da ninguna solución que no exista. Porque produce otras desigualdades y porque provoca situaciones de privilegio. Y, por lo tanto, no lo vamos a apoyar. Ya está bien de postureo, señorías. Usted aquí ha utilizado su tiempo para contarnos una nómina que podríamos conocer a través de la página del Parlamento. Por cierto, de los presupuestos del Parlamento y no de la Junta de Andalucía. A ver, que usted lleva un año ya aquí en el Parlamento, a ver si sabe distinguir de dónde son unos presupuestos y de dónde otros. Y no invoquen más la confusión, porque los ciudadanos no son tan tontos como ustedes creen. Y lo último que le quiero decir, señoría de Podemos. Ustedes pueden hacer lo que quieran, por supuesto. Pueden seguir con el postureo, con la política de salón, o ponerse a arrimar el hombro para defender los intereses de los andaluces y de Andalucía. Gracias, señoría. Cierra el debate por el grupo proponente la señora Rodríguez Rubio. Señoría, tiene la palabra. Lo que vamos a proponer, señora Agustín Duy, es una enmienda al presupuesto del Parlamento, porque se dijo que se podía enmendar el presupuesto en un debate en la Cámara, y eso es lo que haremos, una enmienda al presupuesto del Parlamento donde están recogidos todos esos conceptos que son para nosotros privilegios y que queremos cambiar. Señora García, no podemos ingresar dinero en la cuenta de las consejerías. Lo que queremos es quitar esos conceptos que nos parecen privilegios y, desde luego, el debate de ahora es mandarlo al último lugar en la prelación de pagos, porque ustedes dicen Ciudadanos y el Grupo Socialista. Ya existe regulación de procedimientos de urgencia, pero lo que nosotros planteamos es que se producen disfunciones carentes de sentido común
como que se hayan pagado 21 millones de euros en contratos de publicidad y autobombo de la Junta de Andalucía, mientras no se han terminado de pagar las ayudas al alquiler del año 2015. Porque esos 21 millones de euros de contratos que están en el portal de transparencia, por ahí vamos, vamos por 21 millones de euros, ya seguiremos, respectivos a 2015, son 7 veces más que lo que se destinó al programa de solidaridad alimentaria, 3,9 millones de euros. Son 5 veces más que hemos gastado en publicidad y autobombo que el programa 31T de protección de víctimas de violencia de género y asistencia a las víctimas, de 4 millones de euros. 5 veces más en publicidad que en protección de víctimas de violencia de género. Que hemos gastado 21 millones de euros en publicidad y 24 millones de euros en ayuda a las pensiones más bajas. Esto no es razonable. Y eso pasa ahora con la regulación que hay. ¿Por qué no establecemos algo de sentido común? Que es decir, que primero se pagan los procedimientos de emergencia ciudadana, las necesidades más básicas de la ciudadanía que está en situación más vulnerable, y no estamos pensando, señora Bosquet, en una Andalucía tercermundista. Hablamos de una situación en la que el 51,1% de los niños se encuentran oficialmente en riesgo de pobreza y de exclusión, que es más de la mitad de la población andaluza, infantil. Datos de UNICEF. Hay que atender a esa realidad. No son personas que viven en los cajeros automáticos, son familias que no llegan a fin de mes. Son amas de casa contando cada euro que se gastan en el supermercado. Y esa es una realidad lamentablemente mayoritaria en Andalucía. Tenemos que poner la Administración a punto para que priorice la atención a esas familias a otras cuestiones que nos parecen secundarias. No es nada más que eso. La ley es muy sencilla. Señores de Ciudadanos, señora Bosquet, se ha fusilado usted literalmente el dictamen del Consejo de Gobierno palabra por palabra. Esa ha sido su intervención. Fusilársela palabra por palabra. Incluso ha acabado su intervención con una frase literal de su diputado asturiano. Ya podían haberse preparado un poco más la intervención y pensando en Andalucía. Usted hablaba de la dotación de plaza, hablaba de esa referencia que se hace en el informe del Consejo de Gobierno de la dotación de plaza y que era necesario aumentar el presupuesto para contratar más personas, y nosotros lo que estamos planteando en la ley es que de la RPT que ya existe se priorice la cobertura de plaza en aquellas unidades que atienden a situaciones de emergencia social. Es decir, que no tiene por qué cubrirse y bien dotarse la Consejería de Presidencia, mientras no se bien dotan las delegaciones territoriales de Igualdad y Bienestar Social que están atendiendo a las situaciones de emergencia social. Y eso es lo que está pasando. Se dotan mejor unidades que no son tan urgentes para la mayoría social. ¿Por qué no establecemos una prelación? Porque además, señora Bosquet, no se trata de presentar una imagen de Andalucía como tercermundista, es que estamos convencidos de que la atención social, la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social andaluza, también es mejor para la economía andaluza, también es eficaz en su lenguaje, si quiere, para la economía andaluza, porque si las familias tienen garantizados sus mínimos vitales, van a poder activar la economía mediante el consumo, y esa contradicción es incapaz de resolverla la austeridad y el neoliberalismo y el marco actual. Por cierto, ha hecho usted referencia a la señora Cifuentes sobre Andalucía y su referencia infame sobre Andalucía, pero yo todavía me acuerdo de las declaraciones del señor Albert Rivera cuando en la campaña electoral dijo que iba a venir a Andalucía a enseñarnos a pescar a los andaluces y a las andaluzas, que tiene guasa, que también tiene guasa. Planteamos que, ¿por qué no?, los diputados valencianos tienen las mismas pegas, los diputados valencianos de Ciudadanos no han tenido las mismas pegas que ustedes ponen aquí. Ellos han votado a favor. ¿Qué es lo que pasa? Que el aire en Valencia es diferente, que el agua que sale de los grifos es distinta, que la población vive situaciones de vulnerabilidad diferentes a las de los andaluces y las andaluzas. ¿Qué pasa? Que en Valencia sí se merecen una ley de procedimiento de emergencia ciudadana y los andaluces y las andaluzas no. Pues no nos parece razonable, porque allí sí y aquí no. Porque allí sí el PP también votó a favor y porque allí sí el Partido Socialista también votó a favor de una ley. ¿Por qué aquí no? ¿Qué pasa en esta Cámara? ¿Qué aire corre para que aquí sea que no y allí sea que sí? Porque nosotros entendemos que los andaluces también se merecen esta ley. Señora García, sobre el catálogo de emergencias que aparecen en el anexo de la ley, debatámosla. Si lo que queremos es que se tome en consideración y que hablemos de cuáles son esos
procedimientos y esas unidades administrativas que atienden a situaciones de emergencia social y de cómo podemos intentar paliar el recorte presupuestario, que eso tendremos que paliarlo de otra manera, pero cómo paliar eso al menos haciendo los procedimientos más ágiles para situaciones de especial vulnerabilidad. Debatamos sobre cuál debe ser ese catálogo, pero intentemos que esta ley se admita a trámite para poder mejorarla con el diálogo, el trabajo y el consenso de todos y de todas. Sobre la intervención de la señora Bustindui, incluir a los ayuntamientos y a las diputaciones. Incluir a los ayuntamientos y a las diputaciones. Misma respuesta. Tramitemos la ley, debatámoslo y veamos cómo podemos incorporar esta relación de pago y atención especial en la dotación de plaza mejor atención a las situaciones de emergencia en todas las administraciones andaluzas, también ayuntamientos y diputaciones, pero para eso tenemos que empezar a debatir la ley, no se puede bloquear en la primera votación de toma en consideración, porque insistimos, ¿qué pasa cuando los diputados y diputadas socialistas de la Comunidad Valenciana están de acuerdo con que los valencianos y valencianas tienen derecho a que su administración se ponga a la altura de la situación de emergencia social que viven allí, y en Andalucía no tenemos derecho a poder plantearnos que las cosas pueden funcionar mejor para atender mejor a quien más lo necesita? Completamente de acuerdo, señora Bustindui, en que el gobierno de Rajoy del PP maltrata a Andalucía. Completamente de acuerdo. Cada vez que haya que defender la fiscalidad andaluza, cada vez que haya que defender nuestro modelo social y económico, vamos a estar ahí, nuestro modelo social en particular. Pero ¿por qué han puesto ustedes a Mariano Rajoy de presidente si efectivamente nos maltrata tanto? ¿Por qué lo han puesto? Porque han hecho un trabajo tan sistemático para que el señor Rajoy sea presidente de España, para que siga maltratándonos. Parece como de masoquista, Silencio, señoría. La pregunta es muy sencilla. ¿Estamos dispuestos a poner por delante el pago del salario social, la garantía alimentaria, la ayuda a las pensiones, las subvenciones a asociaciones que atienden emergencia social, la dependencia y la discapacidad, los menores y las familias, la ayuda a los mayores, la atención a las víctimas de violencia y la atención a personas con drogodependencia y otros más procedimientos que debamos debatir e incluir antes que las indemnizaciones y los sobresueldos de los cargos políticos, antes que los gastos de protocolo y las comilonas, antes que los gastos de representación de la Junta y antes que el enorme dispendio que nos gastamos o que se gasta el Gobierno en publicidad y en autobombo? ¿Sí o no? Silencio, señoría. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez Rubio. Bien, señorías.